Buenas noches, miércoles 11 de febrero del año 2015, programa 20 del año 2158 del ciclo. Finalmente se dio la reunión con el presidente Evo Morales, con ese consejo autonómico o preautonómico, y ocurrió lo que habíamos dicho. Se rechazó la propuesta del Oriente porque el gobernador del Beni, don Carmelo Lenz, asumió también por una serie de trabajos conjuntos, que luego lo vamos a escuchar, como una representación o como una propuesta de conjunto. Yo lo que lamento es que el presidente Morales ni siquiera se detenga a considerarlo, pero claro, ahorita vamos a seguir hablando de eso. Dale. A mí me da vergüenza seguir buscando préstamos para una obra grande de responsabilidad nacional, buscar préstamos para nuestros gobernadores, buscar préstamos para nuestras alcaldías, hay que estar preguntando a las gobernaciones si tiene capacidad de endeudamiento. Estamos estudiando. ¿Por qué no el Estado plurinacional tenga un fondo interno si hay que prestarnos? La alcaldía necesita de emergencia, la gobernación, y no estar buscando préstamos de la comunidad internacional. Esto de aquí, ¿saben qué? Ojalá no salga afuera, porque es la estupidez más grande que escuché en mi vida. Es la estupidez más grande que escuché en mi vida. Salen a decir, vamos a ir a vender bonos o a colocar bonos a cambio de un interés. Nos decimos que somos los genios del mundo porque hemos hecho esto, y después sale el presidente a decir que le da vergüenza ir a buscar préstamos. Hombre, con 15.000, 18.000 millones de dólares que tiene el Estado boliviano, ¿cuánto tiempo cree que le aguantan si no apalancan préstamos de afuera? ¿No sabe el presidente que un buen gobierno es el que sabe conseguir préstamos baratos, porque los puede pagar fácil, porque los puede pagar con facilidad, quiero decir, y sigue teniendo el respaldo? Porque, a ver, ¿pero por qué no hacemos un fondo y lo vamos prestando? En 2 años lo prestan todo. Y lo prestan a 5, a 7, a 9, a 10 años, a 4 años. Y en 2 años se le acaba todo. Al tercer año, ¿de dónde mierda sale a prestar? Porque ya no va a tener ni siquiera para respaldar. No, pues háganos el favor, hombre. El presidente Evo Morales debe ser un poquito más serio para hablar. Ya está buena la chabacanería. Esto es una bellacada. No hay otro nombre. Esto es una bellacada. Me da vergüenza salir a pedir préstamos. ¿Qué mierda? No somos pues el Tesoro de Estados Unidos. ¿Ah? Mira, todos los países en el mundo salen a prestarse plata, pero no, al presidente Morales le da, puta madre. En la misma está Vicente, mi nieto. Él me presta de su alcancía lo que yo quiera. Para comprarme un auto, él me presta de su alcancía. ¿Qué vas a hacer? Sigamos escuchándolo. Un Estado, en vez de estar buscando préstamos, ¿por qué no un Estado prestando al mundo? Ese debe ser un nuevo pacto fiscal. Mierda, peor. Un Estado prestando al mundo debe ser el pacto fiscal. ¿Sabes cuánto es el presupuesto de Petrobras? 40.000 millones, ¿cómo? 150.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es la coima y los sobreprecios en Petrobras? 30.000 millones de dólares. El sobreprecio. ¿Sabes cuántos son las coimas? 4.500 millones de dólares. Porque han ido solamente a cuánto recibieron, no a los sobreprecios. ¿En serio cree el presidente Evo Morales que vamos a poder salir a prestarle al mundo cuando, si haces un balance entre la deuda interna y la deuda externa, estamos ahí? ¿Por qué no le paga
¿Por qué no le paga a los departamentos el Estado? ¿Por qué no le paga el Tesoro General el presupuesto del Estado? ¿Por qué no les paga las deudas internas? ¿Por qué les da papeles a cambio? Porque no puede descapitalizarse. Lo que está diciendo el presidente Evo Morales es propio de alguien que no tiene idea de nada y que además hace cuestión en no tener idea de nada. Lárgalo desde el comienzo, no lo voy a estorbar. A mí me da vergüenza seguir buscando préstamos. Préstamos para una obra grande de responsabilidad nacional, buscar préstamos para nuestros gobernadores, buscar préstamos para nuestras alcaldías, hay que estar preguntando a las gobernaciones si tienen capacidad de endeudamiento. Estamos estudiando. ¿Por qué no el Estado plurinacional tenga un fondo interno si hay que prestarnos? La alcaldía necesita de emergencia a la gobernación y no estar buscando préstamos de la comunidad internacional. Un Estado, en vez de estar buscando préstamos, ¿por qué no un Estado prestando al mundo? Ese debe ser un nuevo pacto fiscal. ¿Qué hay que hacer para eso? ¿Qué experiencias tenemos? Porque si son solamente, así como en la campaña un candidato presentaba, 50-50, 50-50, es que no, eso no es un Estado responsable de planificación para generar nuevas divisas. Y aquí quiero decirles, nos quitemos si somos oficialistas, si somos de la oposición. Aquí vamos a debatir el futuro de Bolivia. Vamos a debatir acá la esperanza de las futuras generaciones. Pero por encima de estas diferencias ideológicas tenemos la obligación, que siempre hicimos eso, ¿no? Sentarnos seriamente, debatir y no manejar este aspecto con fines electorales, personales, regionales, porque estamos pensando en Bolivia. Entonces no solamente se trata de una repartija, a ver cuánto por ciento nos llevamos de regalías, de IDH, aquí hay un solo departamento está acaparando, no se trata de eso, es una planificación profunda y para eso necesitamos, no sé si un reglamento, un estatuto interno de procedimientos y cualquier pacto fiscal debe estar orientado siempre para ayudar a los más abandonados en la historia de Bolivia, a los más marginados, a los más pobres. Y queremos decirles, nosotros hemos llegado al gobierno con esa responsabilidad, con esa tarea, no para concentrar la riqueza en pocas manos. Muchísimas gracias, bienvenido, continuamos trabajando y muchas gracias por la prensa, por su presencia, quien ha inaugurado la reunión del Consejo Nacional de Autonomías para el pacto fiscal. Muchas gracias. Me da pena este país, me da mucha pena este país. Los que le dicen al presidente, porque él dice a mí no me gusta leer, los que le dicen al presidente, andate a la página 7, si no me equivoco más adelantito, ahí, los que le dicen al presidente Evo Morales, 50-50, pues no tienen buenas intenciones y porque son unos burros de mierda. Porque, a ver, en la actualidad, yo me permití, hay un problema con la gobernación y con quienes cuentan cómo es este asunto, cuesta que se los entienda. Les voy a contar, en la actualidad los recursos de coparticipación tributaria provienen de los siguientes impuestos: al valor agregado IVA, al complementario al impuesto al valor agregado, al impuesto sobre las utilidades de las empresas, a las transacciones, a los consumos específicos, el gravamen aduanero y el impuesto a la salida al exterior. No, la anterior donde está el listado en la página, eso donde dice nueva distribución, esa de ahí están todos, ¿ok? ¿Qué propone Santa Cruz? Ahora sí, andate al otro lado, ahí donde están los cuadros, eso. ¿Qué propone Santa Cruz? Perdón, volvé a mí. Les explico cómo es este asunto. En la actualidad, los departamentos reciben el 25% de todos estos impuestos, se los hace una bolsa y el 25%
coparticipan por la ley de participación popular y todo ese andamiaje económico que se hizo, esa ingeniería financiera, coparticipan alcaldías con el 20% y universidades con el 5%. Cuando alguien dice, pero ¿y la gobernación también recibe? No, recibe de otros ingresos, no de esto. Lo único, presidente, lo único que se está buscando es coparticipar de estos impuestos que le he contado. ¿Sí? Fíjense ese cuadro. En ese cuadro, todo lo que está en la torta de color celeste es la participación del gobierno central, y de los gobiernos subnacionales es la más chiquitita. ¿Qué propone la gobernación de Santa Cruz? Que el gobierno central de los impuestos, del IVA, del complementario, ¿cómo se llama? Del RCIVA, de las utilidades de las empresas, las transacciones, consumo específico, impuestos, gravamen aduanero, impuesto a la salida al exterior, propone 1% pueblos indígenas, gobernaciones que comiencen a participar con el 20%, municipios con el 23%, pueblos indígenas, ya lo dije, y universidades con el 6%. La propuesta del 50% de coparticipación tributaria incrementa los recursos destinados a proyectos de inversión pública en las gobernaciones, municipios, universidades y pueblos indígenas, beneficiando directamente a su población con servicios como salud, educación y seguridad ciudadana. Por lo que se puede leer en resúmenes como estos y de política económica del Estado, la propuesta implica, y esto es lo que tiene que entender el presidente, solo el 4.7% del total de los ingresos del presupuesto general de la nación, o del Estado, como ustedes quieran. O sea, el famoso 50-50, señor presidente, con todo el respeto que la investidura merece, y la persona también. Quiero decirle que los que le metieron huevadas a la cabeza lo hacen de malintencionados, porque no se está pidiendo que el Estado le dé el 50% a los departamentos y que se quede con el 50% de todos los ingresos. Eso es mentira. Solamente se le está planteando al Estado que le dé el 50% de los recursos impositivos que son de la coparticipación que ya existe. Es decir, que se aumente un 25% y se haga participar, escuche bien esto, que se haga participar a los pueblos indígenas y a las gobernaciones, pero que se incremente a los municipios un 3% y a las alcaldías, a los municipios o alcaldías 3% y a las universidades un 1%. Si no era difícil que lo entienda de esa manera. A ver, le explico. La propuesta de la coparticipación del 20% de los gobiernos departamentales plantea un 50% de manera igualitaria entre todos los departamentos y un 50% por población, lo que implica una política de compensación departamental. Eso implica que se pasaría de 5 a 6% de coparticipación tributaria las universidades. Fíjense ustedes, cuando a las universidades le das del 5 al 6, ese puntito que está en ese cuadro, en ese cuadro verde que está arriba, que es la propuesta de las gobernaciones, le estás incrementando, le está ahí donde está la propuesta. Cuando a las universidades le propones el 6 del 5 que era antes, les estás incrementando 20% su presupuesto, sus ingresos. Los municipios, el 3% con relación a situación actual. Pasarían de 20 a 23 la coparticipación tributaria, lo que significaría que le aumentaría con ese
3%, que ahí dice 23, con ese 3% le estás incrementando 15% de los ingresos. El 3% que le vas a dar, cuando lo haces plata, te vas al 15% de los ingresos. ¿Es un montón o no? Un ratito, voy a seguir. Las gobernaciones incrementan su presupuesto desde el 20%, de un 20% a un 240%, porque no recibían nada. Eso significaría un incremento para mayor beneficio de Beni, Oruro, Cochabamba, Pando y Chuquisaca. O sea, Santa Cruz no lo ha hecho para beneficiarse solo. El incremento de los fondos va a beneficiar a 380 entidades territoriales autónomas y a 9 gobernaciones del país. El nivel central pasaría de tener 75 a 50% de los recursos de coparticipación tributaria. Las gobernaciones pasarían a tener 20%, los municipios pasarían a tener 23%, los pueblos indígenas tendrían 1% y las universidades de 5 pasarían a 6%. Yo me tomé el trabajo de hacer esto porque lamentablemente los que nos explican son poco didácticos y la gente no lo entiende. Ya esos cuadros ni se pueden leer. Señores, no hay nada lo que dice el presidente. Claro, no hay nada con relación al 50% que pareciera que lo va a tumbar a este país. No, no hay nada. Eso sí, lo que hay es una clara intención centralista, autoritaria del gobierno nacional, en el sentido, pero además ideológica, en el sentido de hacer un Estado empresario y una economía dirigida. A ver, nosotros vamos a dirigir porque vamos a hacer el fondo, vamos a manejar esto, todo lo va a manejar el Estado, todo lo va a manejar el gobierno. Esa es la razón por la cual finalmente no lo van a aceptar esto. Y aquí uso y traigo a colación, miren ustedes cómo viene la mano, traigo a colación cuánto sería, más bien, ¿por qué no hasta ahora no fijan fecha para el foro del desarrollo agropecuario? Por una sencillísima razón. Si ya se hubieran solucionado los problemas de los agropecuarios con seguridad se hubieran unido a municipios locales y a las gobernaciones para exigir el cumplimiento del pacto fiscal, porque van a entender de que eso le va a dar más servicio de parte de los gobiernos y de los municipios. Caminos vecinales, por supuesto, electricidad y todas estas cosas, además de salud y seguridad ciudadana, incrementos en algunas y en muchas otras cosas. No lo van a hacer, pero no lo van a hacer porque tienen una clarísima intencionalidad política que tiene que ver con una concepción de Estado que no tiene nada que ver con la concepción de Estado que nosotros tenemos. O sea, esta es una lucha político-ideológica planteada por el gobierno a partir de una propuesta. Su contrapropuesta es, mira, aquí estamos discutiendo dos estados. Ustedes quieren un estado descentralizado, con autonomía, con libertad de empresa en el oriente sobre todo. Nosotros vamos a defender la economía del Ayllu, la economía que ellos llaman plural. Vamos a defender un estado empresario, un estado fuerte y un estado que dirija absolutamente todo lo demás. Ponerlo a Carlos Hugo Barberí, que estuvo en la elaboración de este asunto, vamos a ver cómo nos lo explica. Dale. ¿Cuál es la propuesta en sí de pacto fiscal que ustedes trabajaron y qué es lo que se quiere redistribuir? ¿Los recursos del IDH o los de coparticipación tributaria? A ver, en el tema de IDH, esto tiene su propia ley y tiene sus decretos reglamentarios. Recordaremos que en su momento se hizo un ajuste
vía decreto también a la forma de redistribución del IDH, en el sentido de que quitaba una parte al decreto inicial, quitaba una parte a las gobernaciones para darle mayor porcentaje de asignación de recursos a los municipios. El tema del IDH es de que debe contemplar también en la alícuota parte que le corresponde la participación poblacional, porque recordemos que en su momento, con las redistribuciones que se hicieron, manteniendo los datos del censo, inicialmente del 2001, las diferencias en términos per cápita que había era bastante importante. Eso en cuanto al IDH. En otras palabras, simplemente es un ajuste para que vaya permanentemente siendo equitativo en la redistribución en términos per cápita. De repente la propuesta más importante está en el sentido de una reasignación de lo que es la coparticipación tributaria, por dos grandes aspectos: uno desde el punto de vista conceptual y otro desde el punto de vista eminentemente en la asignación. Desde el punto de vista conceptual es el siguiente: la coparticipación tributaria, como estuvo concebida desde la promulgación de la Ley de Participación Popular, establecía de que 20% iba para los gobiernos municipales, 5% para las universidades y 75% para el gobierno central. Es decir, en este dibujo no existía la figura de gobierno departamental, porque en ese tiempo existían las antiguas prefecturas. No estaba definida como tal su nivel competencial, etcétera, etcétera. Ahora la figura es completamente distinta, porque existe la figura del gobierno departamental o los gobiernos departamentales autónomos que tienen sus competencias asignadas y que es necesario de que coparticipen por una sencilla razón. El IDH depende fundamentalmente del precio del gas y del petróleo, por lo tanto es vulnerable a la fluctuación de los precios internacionales. Al no tener las gobernaciones la válvula de la coparticipación, simplemente las regalías en lo que corresponde, sus recursos propios, en muchos casos bastante limitados, y el IDH como fuente principal de fuente de financiamiento. Entonces, obviamente, ante una fluctuación que puede tornarse compleja de continuar como está, obviamente van a tener una reducción importante en sus ingresos, y no nos olvidemos de que han asumido costos competenciales bastante importantes, como en el tema de hospitales de tercer nivel, por ejemplo, que en sí representan un costo bastante importante a cubrir. Adicionalmente, seguridad ciudadana también está casado al IDH, en fin, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y obviamente para todo ese nivel de inversiones se necesita el trabajo administrativo, que debe ser cubierto a través de gasto corriente, con sueldos, papelería, viáticos, en fin, una serie de gastos. Entonces, de esta manera, al incorporarse el tema de que las gobernaciones coparticipen, obviamente van a tener un importante colchón que les va a permitir hacer frente a cualquier fluctuación importante que pueda haber en el caso del mercado internacional. La redistribución actual no condice con lo que la misma Constitución establece. Hoy la Constitución establece que existen diferentes niveles de gobierno y por lo tanto fundamentalmente estos tienen que participar en la asignación de recursos para cubrir los costos competenciales que han sido derivados. Por lo que usted nos menciona entonces, de los mismos recursos que nosotros generamos a través de los impuestos, es lo que se quiere hacer una nueva distribución. Claro, esa es una de los elementos del pacto fiscal, porque en realidad desde el punto de vista de coparticipación como tal, de cierta manera ya ha habido una redistribución, pero entre municipios, porque si nosotros recordamos, como si nosotros vemos de que con el decreto 1674, por ejemplo, en julio del 2013 se hizo la redistribución para los municipios en función a los datos que se decían oficiales según el decreto del censo. Me quedé con demasiada información cuando lo que queríamos saber era la partecita del pacto fiscal sin ningún otro tipo de cosa.
ven que aun cuando uno ya lo entiende porque está en esto, no todo el mundo está obligado a entenderlo. Siguen explicando mal. Saben mucho, no hay ninguna duda. Ellos son los proponentes. Carlos Hugo, si no me equivoco, fue en el proyecto del Comité Pro Santa Cruz, fue la cabeza de un equipo de gente que lo armó. Pero les cuesta mostrarla la idea. José Luis Parada, Carlos Slim, saben mucho. Lo pueden discutir frente a técnicos, pero uno de los problemas fundamentales de Santa Cruz es que nos hace falta una didáctica explicativa. Nos hace falta eso. Nos hace falta un ABC, un asunto de 4 pasitos y no moverse de ahí. Probablemente se molesten conmigo, pero cuando los tenga aquí, se los voy a decir lo mismo. Les voy a decir, están explicando de una manera muy difícil. Lo mezclaron el IDH, los ingresos petroleros, las regalías. Entonces, la gente que no está muy informada, porque son asuntos tremendamente técnicos, de una complejidad, de una ingeniería administrativa y económico-financiera muy jodido, que cuesta entenderlo. Yo sí estoy, y no porque sea un farsante, sino porque es mi obligación entenderlo. Pero creo que le estamos pelando. Como les digo, antes era 20, ahorita es 20 y 5. 20 alcaldías, 5 municipios. Perdón, 5 universidades. ¿Qué se pretende? Que esa coparticipación tributaria de todos los tributos que se reciban 1% universidad, 1% pueblos indígenas, 6% universidad, 20% gobernaciones, 23% los municipios. Esa suma hace 50% y el otro 50% para el Estado. ¿De dónde? De un 4.6% de los ingresos del Estado, que implica o significa esta cuestión de los impuestos como ingresos del Estado. No había sido tan difícil. Y tenemos que conseguir todos que se hable el mismo idioma para que todo el mundo entienda, para que si lo convocan algún día a la calle sepa por qué está saliendo. Yo creo que es así, con el aprecio que le tengo a Carlos Hugo, a José Luis, amigo de tantos años, Carlos Schling, Darío Monasterio, tipos brillantes, pero que están cometiendo el error, el gravísimo error de ser muy técnicos y de ser muy generales, cuando lo que se busca es una precisión donde no dé al gobierno un ápice de posibilidad de que diga una cosa diferente, porque el presidente lo dijo, me están pidiendo 50 y 50, es una locura. Nadie ha pedido el 50 y 50. Han pedido el 50% del 4% del ingreso, no es más. No vayan a pensar que con eso nos vamos a hacer millonarios, no. Del 4,5%, 4,6% del ingreso, del total del ingreso por impuestos, por todos esos impuestos que les leí, estamos pidiendo el 50% para todos los departamentos. El cómo se dividen es otra cosa que no he querido entrar a eso, porque ahí voy a terminar complicando la cosa.